Listo. Listo. Ok. Listo. Déjenme darle acá algo y arrancamos. Entendido. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en la presentación del informe del primer semestre del año 2021 de la situación de los calabozos policiales en Venezuela. Es un informe en donde vamos a dar detalles de la situación de estos centros de detención preventiva en 21 estados del país, con información que fue recolectada por 23 investigadores, porque en el caso del estado Miranda lo tenemos dividido en 3 sectores: Altos Mirandinos, Valles del Tuy y también el eje de Guarenas, Guatire y Barranquilla. Este informe es el número 15 que presenta la Ventana a la Libertad desde que en agosto de 2016 iniciara el estudio y el monitoreo constante en los calabozos policiales. Entonces, bueno, vamos a escuchar palabras de Carlos Nieto Palma, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, y posteriormente la profesora Magali Hoggins nos va a dar detalles de lo que se levantó en este informe del primer semestre de 2021. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón, a todas y a todos. Gracias por estarnos acompañando hoy en la presentación de nuestro informe correspondiente al primer semestre del año 2021, enero-junio, sobre la situación de los derechos humanos de los hombres y mujeres privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela. Una Ventana de la Libertad tiene ya, cumple precisamente en este mes de agosto 5 años monitoreando de manera constante, de manera organizada, con un equipo de investigadores a lo largo de 21 estados del país. Y bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, Carlos. Ok, bueno, me insisto, mi internet está bastante deficiente desde que se fue la luz hace 2 días. Repito, estamos presentando nuestro informe semestral correspondiente al primer semestre del año 2021 sobre la situación de los hombres y mujeres privadas de libertad en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela. Ya Una Ventana a la Libertad cumple en este mes de agosto 5 años de haber Sí, estamos presentando problemas con el internet de Carlos, que ya nos los había advertido. Vamos a esperar unos segundos a ver si logra retomar. Ok, ya me escuchan. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan Carlos, o no? escuchamos. Te escuchamos. Ok, bueno, no, para ser rápido en esto, tenemos 5 años ya monitoreando la situación de los centros de detención preventiva, porque bueno, hace 5 años presumíamos la gravedad de todo lo que venía y que en efecto ocurrió o ha ocurrido en estos recintos.
Nosotros hemos presentado 10 informes entre los anuales y semestrales, 5 informes especiales sobre situaciones específicas, en este caso mujeres, adolescentes, presos que estaban en el SEBIN y en el helicoide, presos en la DIGESIN. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo bien serio en esto. Tenemos, pues, en estos momentos abarcamos 21 estados del país, tenemos 23 investigadores, como dijo Angélica, en Miranda tenemos lo dividimos en 3 zonas por lo difícil que es el estado, su área geográfica es complicada. Bueno, este informe, bueno, es el segundo que presentamos en tiempos de pandemia. Ha sido bien difícil el trabajo por la misma situación de la pandemia, pero sin embargo todo nuestro equipo ha salido adelante. Ya a finales del semestre, hay un hito importante dentro del trabajo de una ventana de la libertad a lo largo o sea, manejando este proyecto de este trabajo de situación de privado de libertad de 5 años, porque Nicolás Maduro creó una comisión de emergencia judicial el pasado 21 de junio. Bueno, no me acuerdo la fecha, pero fue hace un poco más de un mes, unos 40 y pico de días, con el objeto de descongestionar los calabozos policiales o los centros de detención preventiva que hay en Venezuela. Esto nos parece importante porque bueno, quiere decir que el Estado, el gobierno de Venezuela ha tomado en cuenta la situación que se vive en los centros de detención preventiva, que los informes que hemos elaborado por estos 5 años han sido tomados en cuenta. Bueno, esta comisión se ha creado hasta ahora con el único objeto de eliminar el retardo procesal y atender y descongestionar o cerrar los centros de detención preventiva. Yo no voy ahora a dar balances del trabajo de esta comisión. Hay que dejar que terminen los 60 días que dieron para su trabajo, y ahí desde una ventana de la libertad estaremos haciendo vamos a presentar un informe con un balance sobre el trabajo de esta comisión. Hasta ahora, pero yo quiero rescatar de la creación de esta comisión es que después de 5 años de trabajo ininterrumpido en monitoreando la situación de los centros de detención preventiva, finalmente el régimen de Nicolás Maduro entendió o dijo que era verdad lo que nosotros estábamos diciendo. O sea, no dijo lo que nosotros estábamos diciendo, pero bueno, nosotros lo sobreentendemos. O sea, que es cierto la grave situación en los centros de detención preventiva, y bueno, esto creo que es importante para nosotros. Otra noticia importante del trabajo de una ventana de libertad en este monitoreo de centros de detención preventiva es que a partir ya del último mes del año, del mes de junio, incorporamos a los 3 estados que nos faltaban de Venezuela para tener cobertura en todo el país. Ya incorporamos al estado Trujillo, al estado del Tamacuro y al estado Barinas, que no estaban todavía no estaban en nuestro monitoreo. Este monitoreo, cuando comenzó, éramos creo que como 10 investigadores nada más, y ya somos ahora 26 investigadores. Y bueno, y nosotros seguimos trabajando y seguimos viendo cuál es el resultado de la comisión judicial, que a lo mejor va a variar
o debería, por simple lógica, variar la situación en los centros de detención preventiva, porque va a haber disminución del hacinamiento y esto, bueno, esto va unido a una cadena de cuestiones también. Yo, bueno, quiero agradecerle a todo el equipo de investigación de Una Ventana de la Libertad. Quiero agradecerle a Magali Huggins, quien es nuestra coordinadora de investigación, por todo el trabajo que han realizado. Seguiremos trabajando, seguiremos monitoreando desde Una Ventana de la Libertad. Ya son 23 años que tenemos defendiendo y denunciando la situación de los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela. Y bueno, nuestro compromiso es con los reclusos y las reclusas de Venezuela y con sus familiares, de atender su llamado, de atender sus solicitudes. De hecho, desde hace ya un tiempo tenemos una unidad de asistencia legal para atender casos específicos por lo menos de darle asesoría, ¿no? Si bien no le podemos dar, porque no tenemos la capacidad de darle acompañamiento en sus casos a nivel judicial, por lo menos les damos alguna orientación de lo que deben realizar. Bueno, sin más preámbulos, yo le doy el pase a Angélica nuevamente para seguir con la investigación. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Yo sé que para los que estamos acá en Venezuela, en la situación del internet, de las conexiones y todo esto es bastante difícil. Pero bueno, gracias por estarnos acompañando, gracias a los que están acá en Venezuela y a los que no están. Y bueno, le dejo a Angélica la palabra. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, bueno, vamos a proceder a escuchar a la profesora Magali Huggins. Ella es nuestra coordinadora de investigación, que además va a explicar la metodología que utilizamos para este informe del primer semestre de 2021, y pues nos va a hablar también de algunos hallazgos que se dieron, porque en principio el levantamiento de datos se centró entre enero y abril de este 2021, y posteriormente se hizo una actualización al cierre del mes de junio para poder concluir este primer semestre. Profesora Magali, adelante. Listo, ya. Buenos días tengan todas y todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar de nuevo frente a mi computadora, sin tapabocas, poder decirles que las cosas poco a poco van rindiendo frutos, aunque en este país todo parece más lento de lo acostumbrado en los últimos años. Voy a proceder ya, siguiendo las instrucciones de mi estimado técnico en computación, a compartirles la presentación. Voy a compartir el video. Ok. Vamos. Ok, ya llegó. Yo quiero que recuerden bien algunas cosas de este título. Situación de los derechos humanos. Aquí hacemos énfasis no en caprichos ni en cosas que nos parecen mal hechas. Estamos básicamente centrados en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela, también llamados calabozos, es decir, que no son cárceles y que no son prisiones. Están escritos, por lo general, a la policía municipal o regional, a la policía bolivariana, al CICPC y
algunos menos, pero cada día como que hay un poco más, a la Guardia Nacional Bolivariana. Este es nuestro primer informe del año 21 del siglo XXI. En este trabajo teníamos 23 investigadores recorriendo, revisando y recogiendo, información en 21 estados del país. Primero hicimos en el informe, como ustedes podrán verlo, porque si me pongo a explicar cada detalle no terminamos nunca. Primero hicimos un análisis de los alertas de los centros de detención preventiva, que son nuestro objetivo principal en nuestro monitoreo. Sin embargo, también hacemos un análisis de los alertas de las prisiones en Venezuela, porque nuestros investigadores, como están en campo, como están en sus estados, reciben información siempre que se presenta algún conflicto, algún problema o alguna mejoría en una cárcel o en alguna prisión. En estos alertas, estos van desde el 1 de enero hasta finales de junio, y la información en verdad es bastante rica y vale la pena que lo revisen cuando tengan el informe en sus manos o en su computadora, mejor dicho. Aquí vamos a hacer una revisión del monitoreo, que es nuestro objetivo permanente. En el mismo hicimos nuevamente, porque lo hacemos para todos los semestres, ahora lo estamos haciendo una vez al año, de tal manera que los datos del primero y el segundo semestre sean siempre comparables, la revisión del instrumento y la revisión del instructivo, que sirve de manera permanente para recordar a nuestros investigadores todo el sistema de trabajo y para incorporar a los nuevos en capacitación para el trabajo de recoger la información de todo lo que sucede, para bien o para mal, en los centros de detención preventiva. En este mapa vemos la cobertura del país. Hoy estamos dándole la bienvenida a Puerto Ayacucho, a Trujillo, que era el que nos faltaban, y a Barinas. Es decir, este mapa se completa. Y eso nos tiene muy contentos, porque sabemos que eso va a enriquecer mucho nuestro trabajo. Este año, de una manera muy sintética, les voy a decir que nosotros hemos seguido viviendo en una situación humanitaria compleja de deterioro de la vida y la calidad de la vida. Es ya repetitivo decirlo, que ese es el contexto en el cual nos movemos, pero además queremos hacer énfasis en que hay una gran censura de prensa, cada vez hay menos medios de comunicación, tanto por internet como por en papel. Basta con la información de los últimos sucesos del nacional. La persecución política no cesa, la persecución política se ha acelerado también por el próximo periodo electoral, y en general la emergencia humanitaria agrava todo y es profundizada por la represión. La pobreza ha llegado a unos niveles insólitos, sobre todo la pobreza extrema. La dolarización informal era como quien dice, éramos mucho y parió la abuela, así dice el anecdotario venezolano. Bueno, sí, porque ahora el país del Bolívar es un país en dólares. Y hoy hemos recibido la noticia de que nuevamente le van a quitar 6 ceros. Es decir, vamos otra vez a empezar a contar un poco más cómodamente, porque vamos a tener menos ceros en la moneda, pero seguiremos pagando en dólares. A todo esto se le sumó la escasez de gas, de agua, el mal servicio del aseo urbano, el problema de la gasolina y el diésel. Esto ha sido terrible para las y los familiares de las personas detenidas en los centros de detención preventiva, porque
moverse hacia el sitio donde está el CDP es cada vez más difícil por el problema del costo del transporte. Y si eso fuera poco, ya no hay transporte. Muchos de los detenidos y las detenidas están ubicados en centros de detención que no quedan en la zona donde viven. Eso ha permitido, para decirles algo más o menos positivo, que la sobrevivencia de estos detenidos que no tienen familiares cercanos a su casa pueda darse debido a la solidaridad. Ha habido un movimiento bastante interesante, tanto dentro de los CDP como entre los familiares, que han permitido que las personas que no pueden recibir alimentos de parte de su familia puedan utilizar las cuentas, transferirles a los familiares de otro detenido, o los mismos familiares comparten lo que reciben con aquellos que no tienen quien pueda llevarles la alimentación o medicamentos o utensilios de limpieza en general. Esta es una cita textual un poco larga de nuestra investigadora de Amazonas, porque es muy interesante para el tema inicial, el tema del hacinamiento. Y luego les voy a mostrar una foto rápidamente donde lo van a constatar. El 6CPC es bastante a lo lejos el que está manteniendo situaciones más precarias en el hacinamiento. Hay aproximadamente 36 privados de libertad por una celda, en una celda de 6x6. Eso es grave. Se turnan para dormir o lo hacen de pie. No tienen chinchorros o colchonetas. Los detenidos hacen 3 turnos. Esto es realmente patético. Unos permanecen sentados y duermen sentados. Otros se acuestan y sus cabezas quedan entre las piernas del que está sentado. Otro permanece de pie entre las piernas del que está acostado. Todo el turno que le corresponde en esa posición. Y así se van rotando. Aseo, una manguera para que se bañen y limpien la celda. Baño, no, una letrina para las necesidades fisiológicas. También usan bolsas plásticas, las dejan afuera de la celda o adentro de la celda, generalmente afuera, y luego las recogen o las sacan todas cuando salen al pasillo. Esto es lo que me llamó mucho la atención de esta cita. Si un recluso tiene gripe durante el día, le permiten estar en el pasillo fuera de la celda, según los funcionarios, para evitar que se enfermen los otros reclusos. Es decir, de una manera muy coherente con lo que estamos viendo en el país, que el virus lo ponen preso una semana y entonces nosotros todos podemos salir a la calle con nuestro tapabocas. Y cuando el virus está libre la próxima semana, todos tenemos que regresar a casa a escondernos. Bueno, a ellos les pasa igual. El día el virus está preso, pero en la noche el virus sale. Entonces, ¿qué es esto? El virus no contamina de día, pero contamina de noche. Esto es realmente patético. Y esta es una foto bien gráfica. Yo creo que es en portuguesa, llegó ayer. De la imagen de un calabozo, de una celda en donde hay todo un gentío, hay un techo allá arriba, vean las hamacas, vean todos en el suelo, los colchones tirados. Esto es realmente una violación de los derechos humanos básicos. El derecho a la calidad de vida y a la vida está siendo violentado en estas condiciones, porque se violenta el derecho a la salud, se violenta el derecho a poder recibir calidad de atención, y aquí vemos cómo están las personas detenidas.
Entonces, en este informe logramos durante, como les explicó Angélica, hicimos una medición global en abril y luego hicimos una actualización de los datos quizás más claves antes del 15 de junio. Los recogimos el 15 de junio. Esta vez hubo un 292% de hacinamiento, es decir, en 8.634 cupos en todos los 289 CDP que fueron analizados y estudiados, tienen 8.634 cupos y habían 25.186 personas detenidas. La población masculina es dominante, siempre es la mayoría. Sabemos que la cultura y la socialización en Venezuela y en casi todos los países latinoamericanos, por no solamente para hablar de los que nos rodean, la violencia se socializa como un patrimonio de la masculinidad. Por eso todas estas cifras masculinas siempre son mucho más avasallantes, lo cual no quiere decir que las niñas o las mujeres seamos niñas buenas. No, cada vez hay mayor participación de mujeres en conductas violentas y delictivas. En este caso teníamos 23.186 hombres, de los cuales 18 eran adolescentes, y 2.015 mujeres, de las cuales 4 eran adolescentes. Una observación: en algunos casos estos adolescentes están detenidos por participar en protestas, tanto varones como hembras. Hubo una reducción porque evidentemente en el primer semestre de este año tenemos un 292%, pero a finales del año 2020 teníamos 325%, es decir, sí hubo una reducción. ¿Esta reducción a qué se debe? No lo sabemos, vamos a ser honestas, ¿okay? Pero podemos lanzar algunas hipótesis. Por ejemplo, desde que comenzó la cuarentena se han desarrollado medidas de descongestionamiento que se han venido practicando desde que se decretó la cuarentena. ¿Qué han hecho? Han trasladado a cárceles a algunos y algunas detenidos que tenían demasiado tiempo ahí, cumpliendo sentencias en los CDP. Y algunos de ellos fueron trasladados a las cárceles, a otros se les ha dado medidas de libertad condicionada y a presentación, por ejemplo, cada cierto tiempo, puesto que era ya pertinente por su caso, por su falta, por su delito, que no era tan grave, etc. Y ha habido un proceso de agilización de causas. No nos pregunten qué es eso, porque no lo hemos podido detallar en cuanto al impacto que puede haber tenido en la situación de los y las detenidos. Pero sí ha habido una movilización interna. Quiero recordarles, la primera medida que tomaron en relación con la cuarentena desde el 13 de marzo del 2020 fue la suspensión de las visitas. Y eso fue dramático, eso fue terrible, eso fue una violación del derecho a la vida. La segunda causa, y por eso les digo lo de la violación del derecho a la vida, que suponemos ha reducido también, en menor medida, pero ha reducido también el hacinamiento, son las muertes. Las muertes por diferentes causas dentro de los CDP, pero hay dos causas fundamentales. Una, las enfermedades, y otra, los procesos de recaptura cuando ha habido una fuga. Esto es muy importante porque la vida está en manos del Estado. Toda persona que esté detenida, presa o bajo la custodia del Estado como
sirviendo en la milicia, por ejemplo, su vida y su calidad de vida depende del Estado. Es una violación flagrante del Estado el no garantizar la vida y la calidad de vida de las personas detenidas. Y eso lo vamos a seguir repitiendo permanentemente. Ya esto se los dije. Ahora, solamente de 289 CDP que revisamos, acuérdense, Centro de Detención Preventiva, solamente 191 alojaban hombres y mujeres. Pero las condiciones en estos casos son peores. Un 66% que son mixtos. Esto no significa que son sitios en donde hay espacios especiales para los hombres, espacios especiales para las mujeres. No, por lo general es una mezcolanza o una improvisación permanente. 186 dicen tener espacios especiales para la reclusión de las mujeres, pero la mayoría son improvisaciones en donde, por ejemplo, se utilizan las oficinas, se convierten en celdas y en ese espacio, sin casi ventilación, sin luz natural, están alojadas las mujeres detenidas. Es importante saber que hay 90 de los 289 CDP que solamente reciben hombres y 8, 273, que solo albergan mujeres. Ok. El debido proceso. En esta investigación, en este semestre, encontramos que el número de detenidos y detenidas que están sentenciados y, por tanto, cumpliendo su pena en el CDP es de 1.589. Y el número de procesados que están esperando sentencias de 4.004. Es decir, tenemos una alta cifra de personas que no deberían estar allí, que deberían estar en los pabellones de detención preventiva o en las cárceles y prisiones cumpliendo su sentencia. Esto es una evidencia que venimos demostrando año tras año. Los calabozos o centros de detención preventiva, como se llaman después que les cambiaron el nombre, son para estadías de 48 a máximo 72 horas. La estadía en un centro de detención preventiva no debe pasar de 48 horas. ¿Por qué están cumpliendo sentencias en los calabozos? ¿Por qué están el largo periodo del proceso del caso, de análisis del caso, de estudio del caso? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no hay traslados? Si ahí no deberían permanecer más de 48 horas. Bueno, porque la anterior ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario decidió que los calabozos no eran problema de ella, pero además de eso envió una comunicación a todos los directivos de los centros penitenciarios, adscritos a quienes estuvieran adscritos, para informarles que quedaba suspendido a las cárceles los privados de libertad que vinieran de donde viniera, con la orden que fuera. Es decir, hasta que ellos no los autorizaran. Esto fue agosto 18. Agosto 17. Bueno, esto ya hace varios años. Y hasta el día de hoy nadie ha dado la debida autorización en ese despacho para que se puedan hacer los traslados. La ministra terminó de rebosar el vaso de agua. Ahora nombraron una comisión presidencial para el sistema de justicia. Nadie más que nosotros desea, junto con los familiares
de las personas detenidas en los centros de detención preventiva, que esta comisión sirva realmente para algo, que acelere este proceso, puesto que para el 21 de agosto ya debería tener la situación resuelta. Sabemos que eso no es posible. Estos problemas tan largos, tan viejos, tan complejos y tan difíciles no se resuelven en 60 días. Pero lo que pase de aquí al 21 de agosto va a ser un indicador de si valió la pena o no que esta comisión fuera nombrada por el presidente de la República. Vamos a ver el problema de la infraestructura. Que hay un 292% mayor de la cantidad de personas que debe estar, sino que las condiciones de infraestructura y seguridad son terribles. Hay serios problemas de ventilación, hay serios problemas de iluminación. Solo 13 de los CDP monitoreados consideran que están en condiciones estables, ni siquiera buenas. Vamos a decir que están bien. Es decir, pueda que no se les caigan encima, pueda que no se inunden, cosas de ese estilo, que la lluvia no tumbe el techo, cosas de ese estilo. 71 dice que tienen condiciones aceptables de infraestructura. Es decir, que la cosa no está nada buena en el 71% de los calabozos monitoreados. Está soso a lo venezolano. Y en 91 hay lo puse aquí porque creo que es fundamental que no se nos quede fuera. Solo en 91 CDP, el 31%, consideran que tienen un número suficiente de funcionarios para la cantidad de personas detenidas. Esto es muy interesante porque a la hora de un conflicto, a la hora de una protesta, a la hora de un motín, es posible que la guardia sea superada por los detenidos o las detenidas, porque tiene pocos funcionarios para su número, para el hacinamiento que tiene en la institución. Entre los mejores están Bolívar, Guárico y Portuguesa. Perdón. Y vamos a entrar al tema central de nuestro informe. ¿Por qué el tema central? Porque el hacinamiento es el hermano mellizo univitelino de los problemas de salud. Y entonces vamos a ver en qué condiciones está la salubridad dentro de los CDP. Vean el primer dato. 97% de los CDP no tienen agua potable. ¿Cómo les llega el agua potable? A las personas detenidas la reciben directamente de sus familiares. ¿Se acuerdan lo que dije al comienzo? La primera medida tomada a partir del 13 de marzo 2020 fue la suspensión de las visitas. Estos CDP se quedaron sin agua potable para beber. Imagínense estar preso en el Zulia y no tener ni siquiera un poquito de agua para beber, con aquel calor. Los datos no son excluyentes. ¿Por qué? Porque algunos reciben de una forma y de otra a la vez. Entonces, 104 CDP afirman que reciben agua a través de tuberías con filtros. Esto es insólito. Esto habrá que confirmarlo, porque una cosa es el agua por tubería y otra cosa es el filtro. Realmente esto es dramático. Esa es una cosa que vamos a validar, porque eso es muy extraño, que haya filtros en unos sitios cuando la gente en sus casas no los puede instalar y cuando los instalan no le llega el agua.
el aseo urbano. Este es otro drama en los centros de detención preventiva. Por lo general tienen acceso al aseo urbano de la zona. Bueno, si eso es así, yo les puedo decir que si aquí al lado de mi casa hubiera un centro de detención preventiva, tendría serios problemas con el aseo urbano, porque toda la comunidad los está teniendo. Es decir, una de las causas de protesta social mayoritarias son agua, luz, aseo urbano y gas. Y ahora gasolina y diésel. Así que esto nos trae dudas. Y más aún cuando vemos el alto número, o sea, 128, que reconocen que acumulan la basura en las celdas o afuera de ellas. Esto quiere decir que, bueno, parecería que la basura se acumula en las celdas fuera de ellas y cuando viene el aseo se saca. ¿Qué les parece? Bastante sano, ¿no? Sobre todo piensen, hacinamiento. 36 personas en un espacio de 4x4, 5x6, algo así. Y por último, esto es dramático. Con toda esta situación que he venido narrando, las duchas son improvisadas, igual que las letrinas. Hablar de posetas en los CDP pasó a la historia. Esta es la realidad resumida, hay muchas cosas más en el informe, pero esta sería una síntesis de las condiciones en las cuales una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, están sobreviviendo en unos depósitos de seres humanos, porque esa es la realidad. Veamos entonces ahora, después de ese panorama, cuáles son las principales enfermedades que hemos encontrado en los centros de detención preventiva. Claro, la mayoría son enfermedades altamente contagiosas. Si dejamos de ver un momento la desnutrición, vamos a encontrar escabiosis, tuberculosis, gripe, enfermedades respiratorias, fiebre, diarrea, COVID-19 y VIH. ¿Qué les parece? La escabiosis o sarna, por primera vez en los últimos años, superó a la tuberculosis. La desnutrición también superó a la tuberculosis. De eso era que veníamos hablando cuando les decimos la improvisación de medidas como suspensión de visitas de familiares generó más conflicto que soluciones. Vean cómo la desnutrición creció. A falta de insumos de limpieza, a falta de cloro, la escabiosis también se multiplicó. Y la tuberculosis, que es la verdadera epidemia dentro de los centros de detención preventiva, se mantuvo numéricamente bastante estable, pero bajó al tercer lugar. Esto es muy grave lo que les estoy mostrando, porque esto es clarísimo. Vean cómo aumenta la gripe, cómo aumentan las enfermedades respiratorias, cómo aumenta la fiebre, que en el semestre anterior eran muy bajos, y cómo aumenta la diarrea, pero el COVID sigue siendo secundario. Nosotros respetamos los datos, pero mantenemos nuestro derecho a la duda. Porque si los que estamos viviendo fuera, en las ciudades y en los pueblos venezolanos, recibimos una información en la cual no podemos confiar y vemos que la mayoría de las personas que mueren se pone por síntomas similares o asociados con COVID, pero no dice que mueren de COVID, entonces esto es de dudar también dentro de las cuatro paredes de un calabozo. Pero lo que sí quiero que recuerden es lo de la escabiosis. Este aumento acelerado de la sarna es debido a las malas condiciones higiénicas, y las condiciones higiénicas y la alimentación, caso la desnutrición, y la atención médica
de las personas detenidas y la atención medicamentosa depende de la familia. Estos 3 datos demuestran la improvisación de las medidas tomadas. Ok. Para el mes de abril, cuando hicimos la primera medición de este semestre, había todavía 244 calabozos que mantenían suspendidas las visitas, ¿no? Pero ya para el 15 de junio, cuando hicimos la actualización, se había reducido, solo quedaban 77 calabozos que aún no la habían levantado. Pero es un paso muy significativo que se hayan dado cuenta que la locura, lo que habían hecho era una locura y la hayan echado para atrás. Evidentemente no se habla de la salud mental de los detenidos, pues si no se habla de la salud física y no se le presta atención, pues la salud mental mucho menos. Hay en el informe relatos que nuestros investigadores van recogiendo y nos los envían en Word, en donde ustedes pueden observar cómo algunas personas detenidas, hubo un caso, por ejemplo, que fue llevado de emergencia porque ya no podían controlarlo y resulta que tenía una crisis de pánico. Pero eso porque tuvo la suerte de que lo sacaran a tiempo. Vinculando ahora esto, toda esta situación con lo que hemos dicho hasta ahora, el grave problema del hacinamiento y de los pequeños espacios en donde estas personas están detenidas es que hay una convivencia permanente, como vieron en la información que les leí del estado Amazonas, hay una convivencia permanente de personas enfermas con personas sanas. Esto es fundamental, esto es grave. La fiebre. Cuando la medimos inicialmente, habían 437 casos para el mes de abril. Para el mes de junio habían ascendido a 918. No sabemos entonces si era una fiebre de una gripe o era un síntoma de algo más. La prueba para detectar el COVID-19, que sería muy importante antes, pero si no se las han hecho, cuando empiezan a aparecer estos casos de fiebres y cosas parecidas, se le hicieron solo al 18% de las personas detenidas, en los CDP, perdón, al 18% de los CDP, y cubrieron solo a 7% de las personas detenidas. Si esto no es grave, pregunto. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, ustedes saben el mito, ¿no? De que como la madre es una sola, entonces las mujeres embarazadas son la Virgen María. Vamos a ver qué pasa con la salud de las mujeres. A las embarazadas, solo un calabozo admitió tener la atención médica por su personal médico de enfermería para las mujeres embarazadas. Eso no significa que no le lleve la familia los medicamentos, si es que los necesita, pero es un avance. Pero es un solo CDP el que lo admitió. El resto, jornadas de salud de las ONG, como Una Ventana a la Libertad, con el grupo 1113, que es un grupo médico, que realizamos jornadas de salud que todavía no hemos podido llevar a todo el país porque estamos en cuarentena. Y no hay forma de movilizarse, ir y venir. No hay aviones, no hay gasolina. Vean los porcentajes. 519 jornadas de salud. Ahí también participan las iglesias. 450 las trasladan esporádicamente a controles prenatales. Y 657 las trasladan cuando van a dar a luz. La única buena noticia de este punto es que en 141 CDP informaron que no habían tenido durante el semestre, no había en ese momento ninguna mujer embarazada. Bien por ellas, porque
la probabilidad es peligrosa. También hay información narrada, porque recuerden que Una Ventana a la Libertad pretendemos ser la voz de los que no tienen voz. Hay información sobre estos problemas, sobre la calidad de la atención y el traslado para la atención a las mujeres embarazadas en el informe. Interesante, mujeres no embarazadas, es decir, la mayoría de las mujeres que son detenidas, aumenta el número de CDP que dicen contar con personal médico o de enfermería para la atención. Hay que ver cuál será la calidad. Si ustedes leen el libro de la jueza Fiuni, se van a encontrar con la calidad de la enfermería del INOF, la cárcel de mujeres de Los Teques, y van a entender lo que significa esto en estos espacios, ¿no? Imagínense boleíta llena de gente con un personal médico y de enfermería. Nuevamente, la mayoría son atendidas en jornadas médicas. Raro, pero aparecen jornadas oficiales. Es decir, de vez en cuando se hacen eco de las demandas de salud, de seguridad de los familiares que piden atención y entonces aparecen estas jornadas oficiales. También las ONG y las iglesias hacen jornadas, en 30 las trasladan a los centros de salud de la zona, especialmente cuando el problema de salud es una infección o algún síntoma propio de su condición sexual, de género, es decir, cáncer de mama, cáncer de ovarios o de útero. En estas condiciones extremas, por lo general, las llevan. Y en 80 CDP no se admiten mujeres. Hay una información interesante. Vamos a ver, antes de entrar a esto, hay una información interesante en cuanto a los traslados. Miren luego, los traslados se hacen por lo general en algunas ambulancias improvisadas, como, patrullas improvisadas de ambulancia, otras en los carros de los funcionarios, otros en los carros de los familiares. Y hay un caso interesantísimo en el estado Mérida, en el estado Lara, que me llamó mucho la atención y lo pueden ver en el informe. Hay un caso en donde hasta se utilizan motos para trasladar a las personas enfermas. Motos habla de emergencia porque es la única forma, ¿no? Tienen que haber dos funcionarios, uno que maneja la moto y uno que agarra o cuida que no se escape el enfermo. ¿Ustedes se imaginan el nivel de contaminación y el alto riesgo que significa esto? Porque cuando lo sacan porque están en un estado muy serio. Sabemos que las enfermedades infectocontagiosas son las dominantes, las respiratorias infecciosas. Entonces, ¿cuál es la seguridad de estos funcionarios que llevan a esos pacientes en moto? Sigamos. Miren el drama de la comida. Aún a finales del semestre, el 98% del acceso a la comida está garantizado por los familiares, ya sea preparada, que es lo más común, que van todos los días y llevan 1, 2 o 3 comidas para el día, o llevan comida para que en la celda las preparen, en el calabozo la preparen las personas detenidas. Las iglesias, las ONG, vean el número de operativos oficiales y vean el porcentaje, 11.42%. Y son operativos, ojo, los operativos implican una vez por cuaresma. Lo que sí aparece muy frecuente son las extorsiones. Yo le cobro a la familia para pasarle la comida a los detenidos. Yo le cobro a la familia
porque soy el PRAN y si no pagan la cuota, no les dejo entrar la comida. Entonces imagínense esta gente que no tiene para alimentar a su propia familia, pero que tiene un hijo preso, entonces tiene que ir a llevar la comida, pero además tiene que llevar el billetico de 5 o el billetico de $10, porque los funcionarios todos cobran en dólares y los planes ya cada vez más, aunque todavía cobran en bolívares. Y la extorsión sexual. Esto es interesantísimo y le seguimos la pista siempre. Nuevamente, el problema de la comunidad LGBTI es serio, pero no podemos hasta ahora obtener una información clara. Muchos se cuidan de decirlo, muchos se cuidan de que se sepa, porque es un problema de sobrevivencia. Y hasta ahora siempre hay problemas con esta información. Con los medicamentos sucede lo mismo que con los alimentos. Vean los porcentajes. Nuevamente, la familia, las ONG, las iglesias. Después, los oficiales. Y nuevamente aparecen las extorsiones. Este es un problema muy serio, porque este es un problema no solo con los pranes o jefes del grupo delictivo que tiene sus luceros o guardianes dentro del centro de detención, sino con los funcionarios y mayoritariamente con los funcionarios. Esto es muy grave, me apuro. Además, vestuario, aseo, personal, aseo de los espacios en donde habitan, la familia. Aquí hay un dato interesante que es que hay 3 CCDP que afirman contar no solo con personal médico, sino con literatura forense y enfermería. Otros 13 ambulancias. Sin embargo, lo más común es que sean las patrullas habilitadas para llevar, para el traslado de personas enfermas o el vehículo de los funcionarios o de los familiares. Esto habla de todo un proceso. Acuérdense que tienen que pedir permiso para sacar a la persona, porque estas personas están ahí por algo, no están ahí porque yo quise. Hay mucha gente inocente ahí, porque hay mucha gente que está ahí por protestar, sobre todo en estos momentos, por las protestas, por los servicios. Y esto hace que sea cada vez más complicado y aquí se cobra mucha extorsión. Después que vemos esto, ahora vamos a ver las causas de muerte. Hubo 25 muertes en los CDP. Ay, se me fue el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba esto en la época de Gómez, pero bueno, simboliza el COVID, ¿qué tal? Quedó muy bueno. 95 muertes. 72, es decir, 76% fue por enfermedades. Coherente con todo lo que he dicho hasta ahora. Hacinados, enfermos, muertos. Y la niña, tuberculosis es la primera y principal causa de muerte. Luego tenemos el infarto, algunos con paro, crisis respiratoria, otros no. Tenemos neumonía, puse neumonía en vez de neumonía, síntomas de COVID-19, no sabemos. Pero son 2 casos. La segunda causa de muerte después de las enfermedades es el proceso de recaptura de los detenidos que se fugan. De 62 detenidos, 15 murieron, o sea, hubo 19 fugas, 62 se fugaron y 15 murieron. Es decir, 98% de la fuga, de las muertes, pero 24% de los fugados. Es decir,
la primera causa de muerte son las enfermedades y luego tenemos los fugados. Y en un último lugar tenemos a las riñas, abuso de funcionarios, igual ambos en 3, es decir, 3,16%, y los motines, en donde hay 2 motines en donde hubo muertos, que es también un número aparentemente bajo. Pero veamos el número de las personas afectadas en este caso. Los lesionados. Patético. El 47% de los lesionados lo fue por torturas. Esto es un juego como macabro, ¿no? Yo no te mato, pero te hago sufrir. Te dejo herido. Esto también se ve en otros detenidos que no son por causas de delitos comunes, sino por otras razones oficiales. 33 por riñas, hacinamiento, enfermos, espacios pequeños, invivibles condiciones de vida y mucho malestar. Aparte de las malas condiciones de vida, la infraestructura, vemos que se promociona una calidad de vida que genera cosas delicadas como riñas y motines. Los motines, que produjo un 22% de lesionados, en su mayoría son exigiendo mejor calidad de vida. Ha habido motines exigiendo que llegue la Comisión Presidencial para el Sistema de Justicia. Ha habido motines exigiendo muchas demandas de calidad de vida en este semestre. Las medidas de congestionamiento fueron las primeras, como les dije antes, pero solamente 156 de 25,000 y tanto, ¿no? Solamente 156 fueron trasladados, de los cuales 28 fueron mujeres. Excarcelados fueron 29, casi todos hombres, 2 mujeres. Pero aquí nos surgió una preocupación porque casi todos los que van saliendo, ya sea libertad condicional o libertad en otras condiciones de presentación, están siendo obligados, preguntamos, a declarar contra ellos mismos. Es decir, te declaras culpable y pueda que te dé la libertad. No la tienen segura. Eso es contra las normas y las leyes en funcionamiento. Y un proceso que llaman agilización de causas, que fueron 78, pero 78 recibieron el beneficio, pero nosotros no sabemos cuáles fueron esos beneficios. Vamos a ver si estos que pasaron por agilización de causa tienen la posibilidad de ser atendidos por la Comisión Presidencial y salir de allí o a las prisiones o a sus casas. Llegamos al final. Lo primero que tenemos que decir es que, como decía Carlos Nieto, nuestro coordinador general, estamos a la expectativa de lo que haga o deje de hacer la Comisión Especial para reformar el sistema de justicia. Junto con los familiares de las personas detenidas en los centros de detención a nivel nacional, esperamos que sea el comienzo de un ininterrumpido proceso. Ininterrumpido. Porque solamente así podría solucionar las múltiples violaciones de derechos humanos que suceden en estos calabozos y que ustedes acaban de escuchar en esta larga presentación. Esto es una alerta también para ellos. Comenzar hoy a disminuir el hacinamiento, como ya hace más de 30 días, 45 días han comenzado, exige que se hagan otras cosas. Porque si no, en pocos meses va a volver a crecer igualito. Entre otras cosas, necesitamos el debido proceso. Si seguimos depositando gente en los CDP, pasan las 48, las 72 horas y no los movemos a las respectivas cárceles o
en donde hay espacios para la detención preventiva, si no se moviliza el Ministerio Público y los tribunales, entonces dentro de poco vamos a estar superando lo que ya teníamos. Es importante recordar que un CDP es la puerta de entrada al proceso, al debido proceso. Y este debe cumplirse siguiendo la forma como está establecido. Porque los CDP no son cárceles y no tienen las mínimas condiciones para que puedan sobrevivir de una manera digna, si es que pensamos en que estas personas cuando salgan reivindicados a no cometer nuevamente faltas o delitos como los que los han llevado aquí. Entonces necesitamos que las condiciones tengan un mínimo de calidad de vida. Y paralelamente deben iniciarse los programas y planes sobre el sistema de salud, sobre la salud de las personas detenidas. Esto es urgente. Que los que están enfermos y van a ser trasladados, los que están enfermos y se van a quedar, necesitan estar sanos para no seguir siendo agentes de contaminación. Ay, se me fue la última. Un minutico que se me fue la última. Ya voy. Aquí estoy. Ajá. Voy, ok. Esto, ay, se me quedó afuera la última. Bueno, lo último que les iba a decir es respeto a la dignidad humana. Eso es lo que está exigiendo la familia de las personas detenidas. Nadie está diciendo que no hicieron lo que hicieron. Ellos saben lo que hicieron. Lo que estamos diciendo es que son seres humanos. Y los seres humanos no perdemos los derechos en ninguna condición. Siempre tenemos derecho, sobre todo derecho a la vida. La lámina que me faltó era una lámina que decía gracias por su atención. He concluido, Angélica. Gracias, profesora. Bueno, queremos preguntarle y agradecerles además por su participación en este foro, por asistir, así sea vía virtual, a los colegas de la prensa. No sé si tengan algunas preguntas, pueden escribirlas acá por el chat o levantar la mano para que Víctor les dé acceso y puedan realizar sus preguntas. A ver, creo que por ahora no hay ninguna pregunta. ¿Alguien habló? Bueno, yo sé que no he presentado un canto de rosas. Yajaira Alguien pidió la palabra, creo que Yajaira. Yajaira Forero, que nos acompaña por acá. Sí, hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, primero yo quisiera felicitar a Una Ventana a la Libertad por ese extraordinario trabajo que vienen haciendo desde hace 5 años, tanto al doctor Carlos Nieto, que nos mantiene siempre informados, la doctora Magali Hoynes, que ha hecho un excelente trabajo también y una excelente ponencia, también Angélica Lugo, todo el equipo de todos esos investigadores que nos mantienen informados de una situación tan grave que está sucediendo en estos centros de detenciones preventivas. También felicitarlos porque veo que han incorporado a 3 investigadores más en 3 estados más y esto nos permite tener una mayor información. Mi pregunta, si se quiere, o comentario es para el doctor Carlos Nieto, porque veo que cuando en tu intervención decías que por supuesto yo también lo veo muy positivo, esta comisión que se nombró el 22 de junio, una comisión para trabajar o resolver el problema del hacinamiento en los centros de detenciones preventivas, y veo que eres muy positivo y dice que esto va a mejorar y que la situación del hacinamiento en los centros de detenciones preventivas va a mejorar. Sin embargo, mi pregunta es si has visto que en las reformas anteriores del año 2009 para acá han habido 5 reformas. ¿Han habido algún
avance con respecto a estas mejoras anteriores para uno poder decir que de repente esta va a ser buena también. Esto por un lado. Y por otro lado, para la doctora Magali, no sé si tendrán un balance de cuántos presos políticos tenemos nosotros en estos centros de detenciones preventivas. Y por otra parte, doctora, cuando hablaba del hacinamiento, hablaba de 25.186 privados de libertad en los centros de detenciones preventivas. Discúlpeme, acláreme si yo estoy equivocada acá, porque la cantidad de detenidos en estos centros de detenciones preventivas para mí era mucho más elevada y no sé, entiendo que ha habido un deshacinamiento por alguna de las medidas que usted explicó anteriormente, pero no sé si yo puedo hablar ahora en adelante de que en los centros de detenciones preventivas, en todos estos centros tenemos 25.186 privados de libertad o detenidos. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones a todo el equipo de Una Ventana a la Libertad. Gracias, Yajaira. Sí, podemos hablar de 25.000 personas detenidas en los centros de detención preventiva durante este semestre, en este momento. Que hayan salido algunos, ya lo vimos, no son tantos. Estamos encima, esperando, evaluando lo que la comisión pueda hacer. Es importante saber, nuestros investigadores e investigadoras están alerta, están investigando cada paso, cada acción. Pero es importante saber que no hay datos oficiales, no hay información oficial y bueno, hasta ahora, Yajaira, no te puedo decir qué va a pasar. Nosotros contamos con esos 25.000 presos del primer semestre para ver los efectos de la comisión. Y como dije en las recomendaciones, lo importante es cómo salen, no solamente que salgan de una manera correcta, que salgan respetando la ley, no haciéndolos declarar culpables, declarar contra ellos mismos, que salgan a donde deben ir, si es a su casa, en presentación, si es a una cárcel, a cumplir una condena, o a un pabellón de prisión preventiva, mientras se termina de resolver el caso del juicio y sale una sentencia. Eso es lo grave, que aquí el debido proceso no se está cumpliendo. Esa es nuestra punta de lanza en este momento. Observamos lo que se está haciendo con el hacinamiento, pero no quitamos el otro ojo de las condiciones de habitabilidad, de salud y de que se siga repitiendo la avalancha de detenidos. Porque en este país yo no te puedo decir si hay prisioneros políticos. Realmente no. Lo que sí te puedo decir es que hay un porcentaje de personas detenidas por protestar. Si la protesta es un derecho y esa es la causa por la que están detenidos, ¿son prisioneros políticos? Esa es la pregunta, yo creo que sí. Yo podría decir, si la señora Petra salió a protestar porque no le llegue el agua, porque está cocinando con leña, porque no le llega el gas, y la pusieron presa, es una presa común, si no ha cometido ninguna falta. Si una persona que está presa, detenida en un CDP, que no ha cometido ninguna falta, que no se sabe por qué la agarraron, porque ni siquiera aparece, y hay muchos que están así, son prisioneros políticos. Es posible que sí. Eso queda ahí. Yajaira, yo te recomiendo que leas el informe y que le saques las 7 patas al gato. Gracias. Profe, y para complementarla, le explico también a Yajaira, que siempre está muy pendiente de nuestras publicaciones, que en este informe nos estamos refiriendo a esa población de 25.000 en calabozos
en función a una muestra de 289 CDP ubicados en 21 estados del país. Se estima que en toda Venezuela hay unos 500 calabozos policiales, pero la muestra de nuestro informe son 289 CDP en 21 estados. Ya en el informe anual de 2021 vamos a estar desplegados en toda Venezuela, porque ya se incorporaron otros investigadores de Tamacuro, Barinas y Trujillo. Tenemos una pregunta, profe, acá de la colega María Victoria Fermín, y luego le vamos a dar el derecho de palabra a otros colegas que tienen la mano levantada. Ella pregunta, en los casos de extorsión sexual que identificaron, ¿las víctimas son mayoritariamente hombres o mujeres? ¿Los extorsionan por comida, también por medicamentos? Sí, la mayoría son mujeres, porque las mujeres no están en condiciones supuestamente legales de tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que se convirtieron en palabra muerta las normas establecidas en muchas de las leyes venezolanas, porque una mujer puede llegar embarazada y una mujer puede ser embarazada dentro del centro de detención. Las extorsiones sexuales son más comunes en mujeres, pero también en hombres. Depende de si lo dicen o no lo dicen. Depende de la comunidad LGBTI, que no sabemos si algunos de estos casos que hablan de extorsión sexual es de este tipo. Pero además es una cosa muy grave, la extorsión a los familiares. También se cobra peaje a algunas mujeres, sin querer significar que las mujeres son todas unas niñas buenas. El mayor número de personas a las cuales se les detecta drogas o algún tipo de arma que quiere introducir, que sea un puñal, un cuchillo, algo así, que quiere introducir a un centro de detención preventiva son mujeres. Esto también nos está hablando que las mujeres acatan lo que les dicen. O sea, no solamente que no son niñas buenas, pero que además son cómplices o simplemente hacen lo que el compañero que está preso, el hijo, el hermano, el padre, les pide que hagan. Lo otro se me olvidó. Sí, tenemos una pregunta de Thais Maingón. Tiene la mano levantada. Por favor, Víctor, para que le des derecho a palabra. Bueno, buenos días. Gracias, Magali. Hola, Thais. Hola, una ventana para la libertad. Yo tengo una pregunta muy precisa que no sé si en el informe lo tienen considerado. Ustedes presentan información sobre número de presos femeninos por género y por rangos de edad. Yo estaría interesadísima por un trabajo que llevo adelante sobre los presos y presas mayores, adultos mayores, ¿no? Y sobre todo muertes de los presos adultos mayores. He encontrado alguna que otra información, pero yo trabajo sola en esto muy limitadamente, y he notado que coincide con las causas de muerte que Magali mencionó en la totalidad de los presos. Tuberculosis es la primera en los adultos mayores, estoy refiriéndome a ese sector de la población específicamente, y infarto en los hombres. No he encontrado información alguna en mujeres adultas mayores. Si tienes esa información, Magali o Ventana de Libertad, por favor, la necesito. Sobre todo para este mismo periodo, primer semestre del 21. Gracias. Gracias, Thais. Sí hay información. No es la más visible porque son muy pocos casos, pero en el informe del semestre pasado recuerdo un caso en el Táchira. Un caso en el Táchira, que es un personaje mayor que tiene además ya trastornos tipo Alzheimer y que sigue preso cumpliendo su condena en un CDP. O sea, insólito. Sí la tenemos y de todas maneras está a tu disposición el informe, en los informes, y puedo también hacerte llegar alguna información específica sobre este punto. No hay problema.
No es mucho, sí. Nos llega un mensaje de María Eugenia, quien además nos felicita, no veo su apellido, pero nos plantea que tienen la inquietud en torno a la tuberculosis y pregunta, ¿cómo se sabe realmente si esto no es COVID? Igual que con la neumonía y los síntomas de la gripe. La fiebre es una manifestación de infección, no es una enfermedad en sí, es un síntoma. ¿Qué dura toda esta situación? María Eugenia, esa es la verdad verdadera, seguimos con la misma duda. Una cosa es lo que dicen los certificados de defunción, otra cosa es lo que dicen las informaciones de la familia, y otra cosa puede ser la verdad, no lo sabemos, por eso dejamos abierta la pregunta. No tanto con la tuberculosis, porque la tuberculosis tiene su propia sintomatología, sino con neumonía, enfermedades respiratorias, sobre todo gripe y fiebre, que de la noche a la mañana se lanzaron como una gran problemática cuando eran muy pocos casos, y que van aumentando, y la poca cantidad de pruebas que se han aplicado en las personas detenidas. Yo no quiero irme de criminóloga, pero esto nos está diciendo el que no se apliquen las pruebas y el que no tengamos certeza por diagnóstico médico de las informaciones de la salud de las personas detenidas, eso nos está hablando de una flagrancia en la violación del derecho a la vida y a la salud de las personas detenidas y del derecho a la información, porque su familia tiene derecho a saber en realidad que tiene su persona detenida. Eso es parte de la problemática. También vimos en el informe pasado que los mismos detenidos denuncian que muchos casos son llevados al hospital para que mueran en el hospital y no mueran adentro del centro de detención. También tuvimos un caso que la mujer abortó y hubo una crisis interna dentro del CEP porque los planes tuvieron que darle la orden a los funcionarios que la sacaran para un centro de salud, pero no la sacaban. Entonces, si esta situación es así, te está hablando que este es un país en donde la violación de los derechos humanos de las personas detenidas es frecuente a todo nivel. Y eso te sirve de ejemplo para visualizar la presión que hay que hacer ante los organismos nacionales e internacionales para lograr que estos seres humanos sean respetados como seres humanos. Eso es lo importante. La intención de esta información que compartimos con ustedes es que sean voces que sigan denunciando a lo que está pasándole a los que no tienen voces. Eso es lo importante. Porque esto no es justo, esto es grave. Sí, teníamos también la mano levantada hace un tiempo del colega Luis Carlos Parada. Lo vemos conectado otra vez. Vamos a darle acceso para que hable. Había levantado la mano hace unos minutos. Luis Carlos, si quieres hacer una pregunta, es tu turno. Sí, la tiene levantada. Víctor, porfa, para que le demos acceso. No oigo nada. Deben estar por darle acceso. Probablemente tenga problemas de internet. Si quieres lo escribes. Bueno, mientras vamos a escuchar algo que nos escribe Tomás Puerta. ¿Pudieron monitorear la población de personas con discapacidad en los centros de atención preventiva? Hay información, pero es muy poca. La verdad sea dicha. Hay información en algunos casos. Pero recuerda que así como no se atiende la salud física ni la salud psíquica, tampoco se encuentran espacios especiales para las personas con discapacidad.
La persona con discapacidad es como que decir cero a la izquierda. Que cuando hay una persona en silla de ruedas, son los mismos detenidos los que ayudan a la movilidad de esta persona. Puede que el PRAN cobre a la familia por ocuparse de eso con sus luceros, pero no existe condición en ninguna parte para ese tipo de problemática. Sabemos que hay casos, pero la verdad es que no podemos decirte con exactitud cuántos casos en este momento. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no toda la información podemos obtenerla de manera, digamos, equitativa, porque el acceso a los centros de detención es limitado y a pesar de eso nuestros investigadores se fajan y consiguen los contactos y obtienen la información. Pero en cuanto a las personas con problemas físicos, lo preguntamos siempre, está en nuestros instrumentos de recopilación de información y no tenemos mucha información al respecto. Al igual que los LGBTI, al igual que personas con problemas psíquicos, es muy poca la información que se logra obtener. Gracias, Tomás. Sí, Víctor, que nos está ayudando con la parte técnica, se perdió la conexión, está intentando ingresar para darle el derecho a palabra al colega Luis Carlos. Yo no sé si Luis Carlos quiera escribir su pregunta, si tenga cómo escribirla para responderle. No veo. Tiene la mano levantada, pero hay que darle el derecho a palabra. Hay que darle audio, ¿no? Sí. María Victoria, si tiene intenciones, quiere ampliar información de población con discapacidad en los CDP, la podemos ayudar en Caracas con algunos casos puntuales que hemos visto. Pero como decía la profe, en líneas generales en ningún CDP hay pues condiciones para personas con discapacidad. Hay personas que les falta una pierna, que pues utilizan sillas de ruedas, tienen discapacidades motoras y tienen que estar con el resto de la población hacinada. Luis Carlos, ¿hay desapariciones forzadas en algunos centros? ¿Tienen algunas denuncias? No, hasta ahora no. Pero ¿sabes qué? Vamos a poner un poco el ojo más a fondo, pero hasta ahora no tenemos, Luis Carlos, los elementos. Lo que sí les quería ratificar es que, ojo, yo presenté un dato de lesionados, y lesionados por torturas, eso significa por un funcionario. Ese es un dato importante. Por favor, no lo pierdan de vista. Y Luis Carlos, vamos a meter un poco más el ojo a ver si... Pero no tenemos hasta ahora ninguna información, la verdad, de que hayan personas desaparecidas que aparezcan en un CDP. Correcto. Lo lamento. ¿Tenemos más preguntas? Ya no nos llegan más preguntas ni solicitudes. Bueno, nos hemos explicado muy bien porque estamos en la hora. Agradecemos una vez más y bueno, disculpamos por los detalles técnicos que hemos tenido con el internet. Ya vamos a enviarles la nota de prensa. Quienes no estén en la base de datos pueden escribir por acá o nos pueden contactar para agregarlos. Y el informe ya debe estar publicado en nuestra página web. Gracias, Angélica. Quiero darles las gracias a todos y a todas por habernos acompañado y pueden enviar cualquier solicitud de información a través de nuestras redes y ha sido un placer y un honor que nos acompañaran. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, tengan un feliz día.